En mi video de COP, que si no lo has visto te lo dejo en la parte de arriba para que le eches un ojito, visité el último sitio en donde el Titanic subiría pasajeros, antes de adentrarse en el Atlántico y ver ahí su destino final. Bien, pues este día me tocaba visitar el sitio que lo vio nacer. En el video de COP también dije que no soy una apasionada del Titanic. Lo más obsesionada que llegué a estar con algo que tuviera que ver con el Titanic era con Kate Winslet en ese precioso vestido en la popa del barco a punto de saltar al gélido océano. Pero venir a Belfast y no visitar el lugar donde se construyó este mítico barco es perderse de una parte importante de la historia de la ciudad. Y no es en sí por el Titanic, ¿saben? Sino porque Belfast ha tenido una importante industria naval a lo largo de su historia, encabezada, claro, por el astillero Harland & Wolff, que va a aparecer en casi todos los recuerditos que te lleves para tu casa. El Titanic Belfast es un museo interactivo que, además de hablar del Titanic, también reconoce el patrimonio marítimo de Belfast. Claro, su estrella de rock es el Titanic. Si este lugar se llamara Olympic o tratara de otra cosa, probablemente nadie vendría. Ellos saben. Está emplazado en donde estaba el astillero de Harland & Wolff e inaugurado en el 2012. De hecho, es la atracción más popular de Belfast y no estoy muy bien informada al respecto, pero creo que en algún momento, si es que aún tiene ese título, fue la atracción más popular de algo que tuviera que ver con el Titanic del mundo. Lo que sí es obvio y también es reconocido por el despacho que lo diseñó es que asemeja las proas de los barcos. Además, la altura es la misma que tenía el casco del Titanic, 38 metros. El recubrimiento es de placas de aluminio y en mi opinión le dan un aspecto casi irónico, como si estuviéramos viendo el mismísimo iceberg que provocaría el hundimiento del Titanic en el Atlántico. En las afueras de lo que se conoce como el Titanic Quarter, barrio del Titanic, se exhibe el SS Nomadic, construido de hecho para trasladar pasajeros y correo hacia y desde los transatlánticos Olympic y Titanic. De hecho, es el único buque superviviente diseñado por Thomas Andrews, responsable también del diseño del Olympic y del Titanic, y el último buque de la White Star Line, que existe en la actualidad. En realidad tuvo que ser recuperado porque estaba a punto de venderse como chatarra, esperando su final atracado en el río Sena, en París. El astillero de Harland & Wolff fue el responsable de la construcción del Titanic. De hecho, el Titanic fue uno de los 3 barcos que se diseñarían en este ambicioso proyecto, nombrados como el Olympic, el Gigantic, los estoy diciendo en español, cambiado después Gigantic por el Britannic, y el Titanic, en referencia, de hecho, a razas según la mitología griega. La neta es que es fascinante para mí ver las fotos de todo el proceso de construcción, especialmente en aquella época, de un navío tan grande, tan enorme. Fotos además que se encomendaron al que era el fotógrafo oficial del astillero, el fotógrafo Robert Welch, quien dejaría evidencia pues de todo este proceso de construcción. Y amén por eso, porque vean qué cosa tan impresionante. En estas fotos evidentemente vamos a poder ver toda la estructura del barco. Su casco estaba formado por unas 200 placas de acero y estaba unida por más de 3 millones de remaches. Quizá muchos, o a lo mejor no tantos como yo esperaba, pero yo sí lo pensaba, era que el barco se terminaba de construir completito y después se lanzaba al mar. Pero no es así. Una vez que los huesitos del Titanic quedaron listos, se soltó al mar para las pruebas marítimas y entonces sí, un ejército de mecánicos, electricistas, fontaneros, carpinteros, pintores, decoradores, etcétera, se pusieron manos a la obra para dejar chulito y precioso al Titanic.
Ok, todo esto, esta zona de aquí, desde este punto hasta este punto, es donde se posó el Titanic, o sea, de ese tamaño es. Wow. Y donde se empezó a fabricar para, bueno, ser estrenado y evidentemente llegar a su estrepitoso final. Pero realmente es impactante ver esto en persona. A ver, porque tú caminas por aquí y pues sí, ves un dibujito, ¿no? Ves el trazo del barco, pero, o sea, es inmenso. Es inmenso. Otro punto importante para muchos, aquí atrásito del museo, son los Titanic Studios, que ganaron mucha popularidad por ser aquí donde se grabó Juego de Tronos. A ver, ya eran populares, pero es que Juego de Tronos la rompió de todas partes. De hecho, no es arriesgado decir que Irlanda del Norte es la casa de Juego de Tronos, ya que gran cantidad de sus escenarios reales están en el país. De hecho, por esa razón, ha aumentado muchísimo el turismo en esta parte, especialmente en Irlanda del Norte. Yo no soy particularmente fan de hacer ese tipo de turismo, pero tal vez en algún momento me vuelva fan, no lo sé. El Titanic Belfast está un poquito retirado de lo que serían las atracciones principales de la ciudad, así que si tú tienes el tiempo medidito, puedes tomar transporte público. Para moverte en Belfast, el costo del ticket básico en el bus es de 1.80 libras. Hay algunos tickets que son de todo el día y bueno, te conviene, ¿no? A menos que estés muy cansado, pues cómpratelos. Pero si no, a pata rey, que para eso cruzamos el charco, para caminar mucho y conocer mucho. Me vine a pasear a los jardines de la Queen's University of Belfast. Es gratis y están preciosos. Miren, yo me puse mis audífonos, yo me sentí en una película romántica y bueno, en realidad yo en mi modo loca, que es mi modo habitual. Me la pasé muy bien, están preciosos y en esta época del año, en otoño, los colores del otoño son mágicos, cariños míos, son mágicos. Bueno, en mi opinión. Ahorita me los llevo a la universidad, pero primero me voy a buscar un museo que me hacía mucha ilusión conocer. El Museo del Ulster está ubicado en los Jardines Botánicos de Belfast. Es el museo más grande de Irlanda del Norte y es gratis. Y gratis puedes venir a ver su exposición permanente que abarca material de las colecciones de bellas artes, artes aplicadas, etnografía, tesoros de la Armada Española, arqueología, historia, botánica, zoología, geología, etc. O sea, un montón de cosas. Este museo me encantó. Bien, vamos a pasearlo. Una de las primeras cosas que ves es el alce irlandés. A ver, este alce es conocido en el mundillo de la gente listilla como el Megaloceros giganteus. Obviamente que lo investigué, yo no me sabía ese nombre. Las zonas donde se encuentran las herramientas de la edad de piedra no suelen ser las más populares, yo entiendo. Pero a mí, o sea, esto es una cosa mía, me parecen fascinantes. Me parece una locura observar estas herramientas y pensar
que desde la primera puntita de piedra labrada a la primera punta de metal, que fue el cobre, el primer metal en ser, iba a decir domesticado, bueno, en ser dominado o utilizado, tuvieron que pasar, ¿qué les gustan? 2.6 milloncitos de años. Y luego tenemos otro periodo de la primer puntita de cobre al descubrimiento del electromagnetismo, por poner un hito en la historia. Pasaron, no sé, unos que 6,000 años, poco más, poco menos, ahí arrástrenme. Y luego tenemos un tercer hito del descubrimiento de que los electrones podían hacer cosas interesantes al celular con el que grabé mis porquerías. Tan solo han pasado poco más de 200 años. Esto es exponencial y me gusta tener este tipo de reflexiones en estas partes de los museos. Sí, soy ese tipo de persona. Les presento a Takabuti, la primer momia desenvuelta. Me sonó como los tamales. Perdón. La primer momia desenvuelta en Irlanda en el siglo XIX. Gracias a los jeroglíficos en su sarcófago, se sabe que la momia se llamaba Takabuti. Era una mujer noble, era la dueña de una gran casa. El nombre de su madre era Tasenirit y su padre era Nespare, un sacerdote de Amón. De acuerdo a la datación, Takabuti fue una mujer del antiguo Egipto que llegó a vivir entre 20 y 30 años, ahí hay una holgura entre los investigadores, y vivió en la ciudad egipcia de Tebas, alrededor del año 660 a.C. Algunas cosas interesantes sobre esta momia, o más bien sobre Takabuti, no quiero que me venga a jalar las patas, son el motivo de su muerte, que en estudios recientes revelaron que fue por una herida en su hombro izquierdo provocada por un hacha. También se descubrió que a Takabuti no le habían extirpado el corazón, como se pensaba anteriormente, y que posee dos mutaciones, de hecho, muy, muy raras. Una es un diente adicional que aparece en el 0,2% de la población y además una vértebra adicional, todo adicional con Takabuti. Es muy impresionante ver momias, es ver a la muerte a la cara, una locura. Entre muchos lugares que tiene este museo, definitivamente de mis favoritos, donde están los fósiles del suelo marino, donde tenemos también fósiles de dinosaurios. Me encanta. Nessie. El museo, por supuesto, también va a tener una zona para hablar de The Troubles. ¿Se acuerdan del video anterior? Bueno, pues vamos a hablar de estos conflictos que han marcado la historia de Irlanda del Norte. The Troubles es considerado como un conflicto armado interétnico nacionalista. En Irlanda del Norte va a provocar gran número de muertes durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que va a pasar? Este conflicto va a enfrentar a los unionistas de Irlanda del Norte. ¿Qué quiere decir? Bueno, los unionistas eran de religión protestante, mayoritaria en la región, y también van a ser partidarios de preservar los lazos con el Reino Unido. Por otro lado, vamos a tener a los republicanos irlandeses, en su mayoría católicos, y obviamente ellos pues van a ser partidarios de la integración del territorio en lo que es la República de Irlanda, un país predominantemente católico.
por una serie de factores, pues van a recurrir a las armas. Y obviamente esto va a hacer que la provincia se hunda en una espiral de violencia que duró desde el 8 de octubre de 1968 hasta la firma del Acuerdo del Viernes Santo el 10 de abril de 1998. No obstante del Acuerdo del Viernes Santo, todavía hoy en día continúa esta inconformidad latente. Creo que si vienes a Irlanda del Norte, pues tienes que empaparte de esto, porque esto los ha marcado y los sigue marcando hoy en día. El Queen's University es una universidad pública de investigación en Belfast. Abrió sus puertas en 1849. Bien, algo que hizo de este lugar un espacio importante fue que se fundó para fomentar la educación superior tanto para católicos como para presbiterianos, una antítesis del Trinity College en Dublín, que era una institución casi exclusivamente anglicana. Su edificio principal es conocido como el edificio Leynon y se llama así porque fue diseñado por un arquitecto inglés muy importante de la era victoriana en Belfast llamado Sir Charles Leynon. Ya me hice aquí mi comida cena y en este hostal las 2 veces que he comido aquí solito. Aquí está la cocina y pues bueno, útil. Lo malo es que no sirve el horno y no le entendía la estufa. Sí, según yo la prendí, la dejé y nunca dio. Pero bueno, provechito. La penúltima comida de que ya me gasté casi todo mi dinero en Irlanda. Pero bueno, está completa, yo digo, ¿no? Mi viaje, pues ya estaba por llegar a su final y tenía que llevarme un buen lonche para mi día siguiente, porque me esperaba una caminata a uno de los sitios más bellos de Irlanda del Norte y sería el sitio en el que le diría hasta luego a esta preciosa isla, porque tengo muchas ganas de volver, pero bueno, lo veremos en el siguiente video.